Diálogo Directo. 12:37. Abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a Dayan Rodríguez, CEO de la Cámara LGBT de Comercio de Ecuador, para conversar justamente sobre un lanzamiento de la iniciativa Proud Destinations Turismo LGBTI, que se realizará el día de mañana. Bienvenida, Dayan. Te saluda Patricio Peralta. Cuéntanos de qué va esta iniciativa. Hola, Patricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, como lo mencioné, yo estoy por lo menos vinculada a muchos espacios dentro de la comunidad, y uno de esos, Jamás de Silueta X, la federación, es justamente la Cámara LGBT de Comercio, y el día de mañana justamente se va a lanzar la iniciativa, como bien lo has mencionado, Proud Destination, que tiene que ver justamente con turismo LGBTI e incluso como una alternativa dentro de la pandemia del COVID-19, pues no. Entonces, va a tener la participación de autoridades del Ministerio de Turismo, va a estar también la agencia ATC, que es una de las afiliadas justamente a la Cámara, quien va a contar como experiencia exitosa el proceso que han llevado con respecto al tema de desarrollar su proceso turístico dentro de la pandemia, y cómo nosotros justamente con Proud Destination vamos a apuntar a una nueva iniciativa, sobre todo dentro del país, que no se ha visto con respecto a la temática LGBTIQ, en el enfoque justamente de turismo, pues, ¿no? Claro, esto va a ser como una certificación para ciertos hoteles o varios hoteles, hosterías, tendrán que inscribirse. ¿Cómo va a funcionar? De hecho, tiene varios objetivos, ¿no? Uno justamente tiene que ver con el tema de la certificación de varios espacios que tienen justamente los hoteles que están vinculados obviamente a turismo, como bien lo mencionó, el tema de las agencias de viaje también, los cruceros, todo eso justamente bajo la temática de Proud Destination, y también va a tener un espacio donde la población, sobre todo ecuatoriana LGBTIQ, puede seleccionar los lugares de orgullos o Proud Destination dentro del país, en donde justamente los niveles, por ejemplo, de quizás de discriminación no son tan altos como en otros lugares. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, el tema de la discriminación en contra de las poblaciones LGBTQ es muy alta, distinto en la ciudad de Quito, justamente por ser capital, y segundo, porque también es turístico. Pero también hay otros espacios, tanto en la costa como en la sierra, por ejemplo, Mindo, por ejemplo, en la costa Montañita, más allá de Galápagos, que también se lo ha conocido como un lugar de destino turístico para poblaciones LGBTIQ. Entonces, más allá de la certificación o aval que pueda justamente dar Proud Destination a partir de su propia iniciativa, también es justamente identificar los lugares dentro de Ecuador que se encuentren justamente dentro de este Proud o dentro de este orgullo, traducido al español, del ámbito turístico, pues, ¿no? Y eso le va a dar un enfoque diferente, sobre todo entendiendo que también viene un gobierno de derecha y que justamente potencializa este tipo de cosas, pues, ¿no? Claro, justamente la idea de tener espacios seguros nos dan como antecedente de que no existen. Para realizar este lanzamiento, seguramente el estudio que realizaron recoge varias experiencias negativas. Sobre todo esto se da más en hoteles, en bares, en restaurantes, porque si bien el tema turístico, pues justamente aglomera muchos espacios. Sí, bueno, de hecho sabemos y conocemos no solamente acerca de lugares como hoteles, justamente como lo acaba de mencionar Patricio, sino también de agencias de viaje en donde quizás la experiencia de poblaciones LGBTIQ no es la mejor, pero creo que más bien no nos vamos a enfocar en esos lugares, sino que aquellos que no consten en Proud Destination significa que hay un motivo detrás, ¿no? No vamos a decir que quizás hubo una mala experiencia porque tampoco no es una campaña de visibilización negativa, o por lo menos ese no es el enfoque inicial del lanzamiento que tiene la Cámara, sino más bien de visibilizar aquellos lugares en donde la participación o la aceptación de la población, tanto en lugares como en empresas turísticas, ya sea hoteles o agencias de viaje, ha sido el trato equitativo. No estamos hablando de un trato especial, por favor.
estamos tratando de un trato igual al que recibe el resto de personas, ¿no? Y que lamentablemente en algunos lugares, justamente a partir de prejuicios y malas concepciones, no permite justamente una atención adecuada, pues, ¿no? Claro, en este tema, justamente la capacitación creo que sería el éxito para que, digamos, a nivel turístico, pues no existe esta necesidad de tener espacios seguros, sino que ya sea algo más bien normalizado, el respeto hacia las diversidades sexogenéricas. Con el Ministerio de Turismo, ustedes han conversado justamente, tal vez, para que desde la Cámara LGBTI o Proud Destination sea quien impulse estas capacitaciones para el resto de agencias turísticas, para el resto del sector turismo en Ecuador. Voy a ser honesta, nosotros hemos hablado incluso con la actual ministra Prado, creo que es el apellido, no recuerdo, Rocío Prado creo que es, y bueno, siempre hemos tenido desde el año pasado más bien muchos esquivos, ¿no? De hecho, la participación creo que es una dirección de turismo justamente del Ministerio del Turismo, valga la redundancia, se debe a que hemos trabajado más bien directamente con el personal operativo que con las altas autoridades. Ideal sería que hubiese habido un acercamiento mucho más fraterno con la máxima autoridad del Ministerio de Turismo, pero lamentablemente no ha sido así. Pero eso no quiere decir que no hemos caminado. De hecho, uno de los primeros acercamientos que tuvimos es que quizás tuviéramos una reunión con las agencias de viaje de forma general, a través del Ministerio del Turismo, pero eso nunca se concretó. Más bien, la participación en este momento del Ministerio de Turismo es para darles a conocer también de la iniciativa Proud Destination y continuar esos diálogos que quizás no se han desarrollado, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una iniciativa netamente y estrictamente privada y que quizás en el camino puede desarrollar alianzas justamente con el Ministerio de Turismo, que obviamente eso quisiéramos, para poder potenciar justamente aquellos lugares que en algún momento no tienen conocimiento, sobre todo de cómo tratar a personas de la diversidad. De repente no hay mala intención de alguna persona o algún funcionario de alguna agencia de viaje o algún hotel o algún crucero, pero de repente el usar el términos no adecuados podría hacer percibir a esas personas que de repente o no tienen la predisposición o en su defecto no se encuentran justamente capacitados. Por ejemplo, un simple ejemplo, yo hace tiempo decía personas discapacitadas y esa es la forma incorrecta. La forma correcta es personas con discapacidad. Entonces, eso lo aprendí justamente de un grupo de personas activistas que trabajan justamente en la temática de discapacidad. Entonces, lo mismo va a suceder con nosotros. De repente, se me ocurre una persona trans y por más que quieran tratarla de manera positiva, de repente la tratan en masculino, porque suele suceder y no es a propósito, pero puede ser percibido por la persona como que es a propósito. Entonces, para eso se requieren procesos de sensibilización. Claro, aparte de estos espacios seguros que se conformarían para el turismo LGBT en Ecuador, también está el tema económico. Si bien el turismo de las comunidades a nivel mundial, los réditos económicos son bastante altos. En efecto es así. Incluso la iniciativa trata justamente de arrancar prácticamente el turismo LGBTIQ aquí en Ecuador, porque si bien es cierto la Cámara tiene un enfoque general con respecto a economía y posicionamiento de empresas relacionadas o que tengan que ver con poblaciones LGBTIQ, lamentablemente el tema de turismo no ha sido algo, y eso justamente queremos hacer una mea culpa, sobre todo desde la creación de la Cámara hace 3 años, y también hay que considerar el tema de la pandemia, de no haber potenciado justamente las cuestiones turísticas, y por eso justamente se lanza esta iniciativa que tiene que ver estrictamente con turismo y que busca justamente potenciar estas cuestiones económicas que no se han potenciado todavía en Ecuador. En otros países en Perú, estamos aquí pegados a Perú y ellos potencian altamente el tema del turismo LGBTIQ, y creo que de ello podríamos aprender nosotros también y potenciarlo, porque vuelvo a repetir, o sea, no se trata de una cuestión, a veces nos criticaban que por qué hacer una cámara o por qué dirigir una iniciativa estrictamente LGBTIQ, y creo que ya lo he explicado durante toda la trayectoria de la entrevista. O sea, son cuestiones específicas que ocurren con nuestras poblaciones, no son especiales,
pero sí son cuestiones específicas que hay que tomar en cuenta porque eso podría o acercar más al interés de población LGBTQ internacional de hacer turismo dentro de nuestro país o alejarlos, así de sencillo. Entonces, se busca justamente potenciar eso. Y una cosa importante en relación a la economía LGBTQ, encuestas a nivel internacional hablan que quienes más gastan en turismo son justamente las parejas de hombres gays y de mujeres lesbianas, porque la gran mayoría no tienen descendencia, a diferencia de una pareja tradicionalmente heterosexual que tienen hijos y obviamente sus ganancias, su capital económico de ambos lo dirigen justamente a sus hijos y a la estructuración del hogar, pero en cambio en las parejas homosexuales y lésbicas regularmente solo lo dirigen a la estructuración del hogar y de ahí el resto se dedican a viajar. Por ello es que justamente tratamos de potenciar esta iniciativa para que se cree el ambiente necesario para que pueda funcionar no solo la oferta, sino la demanda también dentro del país. Listo. Para terminar, Dayan, ¿cómo pueden participar las agencias o el sector turístico en esta iniciativa? ¿Cuál es el proceso? Bueno, mañana es el lanzamiento. Es muy poco probable que puedan asistir porque ya estamos copados, me refiero a las agencias de viaje. Para medios de comunicación todavía hay una apertura para estar presencialmente o en su defecto vía Zoom. Ahora, para vincularse a la iniciativa tiene que ser directamente a través de la Cámara. Más rápido creo que es www.cámaralgbt.com o si quieren directamente con la iniciativa prouddestination.com también escrito correctamente, pues no en sus palabras en inglés, y allí podrán encontrarnos. Listo, muchísimas gracias, Dayan. Estaremos atentos de lo que sucede con esta iniciativa fundamental y que, como lo comentabas, no existe en el Ecuador. Gracias, Dayan Rodríguez, CEO de la Cámara LGBT del Comercio de Ecuador. Muy amable.